¿Qué tal, amigos de Programación Alternativa y Lato Sensu? El día de hoy estamos en una entrevista que ya habíamos hecho, pero que no quedó en su momento, así que estamos retomando ese momento con el doctor César Jasso. Él es anestesiólogo y la verdad fue una entrevista muy interesante. Nos gustaría retomar muchas cosas de esas y ver si podemos preguntar unas nuevas. Sí, claro. Y pues bienvenido. Gracias, sí, muy amables por invitarme. No, gracias a usted por aceptar volver a venir. No hay ningún problema, solo es cuestión de agendas nada más, Sí, ¿no? claro. Pues tenemos una pregunta inicial con la que este programa pues siempre se ha presentado, que es, ¿qué lo llevó a estudiar medicina? ¿Dónde fue que se encontró con la medicina? Sí. Bueno, mira, digamos que no fue una decisión que yo tomara, vamos a decir, con mucho problema. Yo tenía varias carreras cuando estaba yo decidiendo por alguna para estudiar, y tenía yo varias influencias, entre ellas del lado de mi familia materna que querían que yo estudiara medicina, del lado de mi familia paterna que querían que estudiara arquitectura, pero al final me pareció que era más, no voy a decir que más fácil, pero sí menos complicado para mí estudiar medicina. Era un poco la cuestión también de que ya no iba a haber matemáticas mucho, sí. Porque nunca fui bueno, no digamos que no fui bueno, pero me costaba la matemática. Y la otra situación es que pues viéndolo desde un punto de vista romántico, por decirlo de alguna forma, mi mamá había estudiado medicina en algún momento, mi madre había sido maestra, entonces ya siendo maestra decidió dedicarse o estudiar medicina en algún momento y no lo pudo hacer, es decir, no se dio el ancho entre trabajar y estudiar y hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces como que a mí me dio esa cosquilla, ¿no? De que ya teniendo ese antecedente en la casa de que ella lo había intentado y no lo había logrado, pero yo podía hacerlo, ¿no? Entonces, así finalmente decidí que quería estudiar medicina. Entonces, tal vez no fue una decisión, vamos a decirlo así, muy vocacional, ¿no? Sí. Porque la verdad es que me gustaban muchas cosas. A lo mejor hubiera yo escogido, no sé, además de arquitectura, algo que ver con aviación o algo que ver con electrónica, que también son cosas que me gustan mucho. Pero bueno, al final creo que lo razoné más desde un punto de vista también económico, ¿no? Sí. Era más probable que me fuera bien como médico que como digamos, algo de electrónica o algo de cualquier otra carrera que en ese momento era, digamos, lo que estaba más de moda. Nuevo, ¿no? Sí. Sí, entonces, así fue como yo me decidí por medicina inicialmente. ¿En dónde fue que cursó la carrera de medicina? Yo estaba estudiando la preparatoria en La Salle, en la Universidad de La Salle. Entonces, tenía yo las dos opciones de buscar entrar a la UNAM a estudiar medicina o quedarme ahí mismo en la Universidad de La Salle a hacer medicina y me quedé ahí en la universidad. ¿En La Salle? Sí, en La Salle. ¿Cómo es el filtro? Porque entiendo que La Salle tiene un propedéutico previo para los que van a estudiar medicina. Sí. Pues ¿ya también existía en ese tiempo? Ya tenía muchos años, casi desde que comenzó la carrera en La Salle. Como una opción ahí en la Universidad de La Salle. Ya se había establecido digamos, un protocolo de entrada. Cuando a mí me tocó, que fue en el 83, pues estaba ya muy, muy conocido el hecho de que teníamos que hacer un curso propedéutico, que se le llama. Que me pareció muy
voy a decir, bastante acertado en cuanto a cómo hacer la selección de los que íbamos para estudiar medicina. Sí. En mi caso particular, como yo era egresado de la misma universidad, es decir, venía de la preparatoria, nos hicieron hacer el curso propedéutico en una fase donde entraban alumnos de otras escuelas, pero a nosotros, si queríamos quedarnos ahí, como vamos a decir, teníamos una especie de preferencia, exacto. Nos hicieron hacer propedéutico durante todo el año, cuando al resto de las escuelas se les pedía 3 meses de curso propedéutico. ¡Qué preferencia! Sí. La preferencia. Sí, bueno, es que habría que ver también varias cosas en el contexto de cómo se daba la historia de la escuela de medicina, ¿no? Muchas escuelas de medicina, vamos a decir, se califican en su valor de acuerdo a cuántos alumnos que egresan pueden pasar el examen nacional de residencias médicas. Sí. El ENARM. Sí, el ENARM. Entonces, cuando la Salle comenzó a mandar a sus egresados al ENARM, el porcentaje de estudiantes o exalumnos que entraban al ENARM, que lo pasaban, era muy alto. Sí. Para fines de los 70s, principios de los 80s, digamos, ese porcentaje declinó, bajó bastante. No te sabré decir ahora cuánto. Entonces se buscaba que los alumnos que fueran egresados de la escuela tuvieran un nivel más alto que el resto del alumnado. Sí, claro. Y no se diga en comparativo a otras universidades. Hasta donde yo sé, por lo menos esa etapa académica, que fue del doctor Abdo Bisteni, sí se elevó ese porcentaje. Te digo, no sabría decirte cuánto, pero sí influyó la forma como manejaron esa selección, ¿no? En ese momento. Y sí, era muy pesado, porque finalmente tener las clases de preparatoria en la mañana y luego en la tarde ir al curso propedéutico y hacer tareas y estudiar exámenes y pues fue brutal, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se pareció mucho a un año de medicina. A como haber estudiado el año de la carrera de medicina prácticamente, ¿no? Entonces pues muchos, te voy a decir, el salón de preparatoria, yo calculo habríamos sido unos 55 alumnos. Y en área 2, que éramos 2 salones, más o menos 110 alumnos. Sí. El salón A era el que iba para medicina en La Salle. Y el salón B era el que iba para cualquier otra carrera de área 2 que no fuera ahí en la escuela, ¿no? En la universidad. Y de esos 50 y tantos alumnos, creo que hicimos el propedéutico alrededor de unos 35, más o menos. Porque digo, obviamente no todos querían estudiar ahí en la Salle. Sí. Y finalmente, cuando terminó todo el proceso, entramos 16 alumnos de los 30 y tantos que empezamos el propedéutico. Y al final egresamos 12 de esa generación. Okay. Entonces sí se fue puliendo, ¿no? Por decirlo así, se fue seleccionando cada vez más. Y por ejemplo, ya cuando salió de la carrera y tuvo que hacer el examen del ENARM, ¿hacia qué especialidad fue donde se fue? Es que habría que hacer ahí también una cuestión retrospectiva de que a lo largo de la carrera tú tienes una idea de lo que quieres hacer como especialidad. Sí. Y muchos compañeros se orientaban también de acuerdo a sus familias, ¿no? Muchos tenían familiares médicos, con cierta, digamos, historia en ciertas áreas. O elegían especialidades que se complementaban con las que ya había en su familia, entonces hacían un equipo y hacían, digamos, una unión, ¿no?
Sí. Pero en mi caso, por ejemplo, yo entré pensando que quería hacer ginecología primero. Antes de la carrera decía yo que neurocirujano. Yo también decía lo mismo. Sí. Después, entrando a la carrera, yo decía que ginecólogo. Ya cuando ves la materia de neuro ya te quitan las No. ganas. Ya cuando empiezas a estudiar la anatomía, sobre Sí. todo, Todos tan locos. y la fisiología, sí te das cuenta de que la cosa es muy árida. Ajá, Muy árida. es la única materia en mi Sí. carrera que creo que estuve a punto de Reprobar. fallarla, sí. Sí. De que dije, no. O sea, yo me quería dedicar a área de neurología y cuando cursé la materia dije, no, definitivamente no quiero esto otra vez. Que no puedo ver esto toda mi vida. Sí, y es que también hay muchos factores que te hacen elegir, ¿no? Por ejemplo, yo soy, tal vez por una cuestión de herencia, en mi familia paterna, casi toda mi familia tiene muchas capacidades manuales, ¿no? Todos o dibujan o pintan o tienen un oficio, hacen cosas con mucha facilidad a nivel manual. Y de hecho, pues hay 2 arquitectos nada más para empezar ahí, ¿no? Eso me hizo darme cuenta que, por ejemplo, materias como anatomía radiológica, radiología clínica, histología, que eran materias donde era casi puras imágenes, se me facilitaba mucho. Entonces, casi terminando yo el primer año, dije, tengo que ser radiólogo. Ahí dije, por aquí va lo mío, ¿no? Porque mi memoria era más visual que memoria auditiva o de lectura, ¿no? Entonces, de hecho, yo siempre tuve que ser, no por otra cosa, sino tuve que ser muy machetero porque yo siempre he tenido muy mala memoria. Entonces, tenía compañeros que le oían algo y en 3 leídas ya se habían aprendido el capítulo y yo no. Entonces yo lo leía las 3 veces, luego tenía que hacer un resumen, luego tenía que hacer unos cuadros y unos esquemas y entonces, sobre todo ya a raíz de los esquemas, ya podía yo inferir todo lo que estaba estudiando, ¿no? Entonces, por ahí yo dije, esto debe ser lo mío. Y que entro al internado y todo el panorama me volvió a cambiar. En el internado me tocó hacerlo, yo lo elegí más bien porque eliges los sitios de rotación de internado y servicio social, los eliges de acuerdo a tu promedio. Entonces, pude elegir una plaza aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y escogí en un área que es de medicina de urgencias, básicamente, traumatológica. Entonces, en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México, que casi todos son traumatológicos. ¿En cuál estuvo? Inicié en Balbuena. Ahí estuve... Puro balaseado. Sí, ahí. puro balaseado. Puras cosas así salvajes, ¿no? Empecé primero en pediatría porque el gobierno de la Ciudad de México tiene hospitales pediátricos, materno-infantiles y generales de especialidad. Entonces, empiezas con los pediátricos. Me tocó pasar por Moctezuma. Ahí estaba la central de cirugía pediátrica, entonces pues mucho paciente quirúrgico. Luego pasé a ginecobstetricia en una clínica materno-infantil que se tenía ahí. Y luego pasé a Balbuena y en Balbuena me aventé 6 meses del internado, la mitad. Pero en Balbuena, sí, como dices, es como estar en la guerra, ¿no? Sangre por todos lados y heridos y masacrados y baleados y apuñalados. Entonces, ¿Qué recuerda justamente de eso? De eso, híjole. Así si hubiera estado, hasta si nos podía contar de una historia, anécdotas. De ese día que estuvo en Balbuena, no sé, una noche que le tocó, que no había ningún doctor y tuvo que... No, bueno, una afortunadamente no, nada, ya era yo interno, no, difícilmente podías hacer. Sí hacías muchas cosas por tu cuenta, muchas cosas, pero la verdad es que siempre estabas ayudando a un residente a hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir que había
el hecho de que llegaran muchas personas en situaciones de violentas, ¿no? Sí. Hacía que llegaran, por ejemplo, una persona de tercera edad que llegó envuelto en una especie como de jorongo, pero traía envuelta la cabeza y se veía que había escurrido sangre, ¿no? Pero pues él llegó por su propio pie. Sí. Y en el momento en que lo descubrimos, no, bueno, tenía la cara hecha una telaraña de cortes, ¿no? Así, paz, por todos lados. E inclusive tenía el cráneo expuesto y con el cerebro expuesto. Y él llegó caminando. Son de esas cosas que dices tú, hijo, Dios mío, ¿cómo llegó? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Sí, lo vamos a suturar, ¿no? Y tenía 25 heridas, ¿no? Entonces, media cara volada casi a machetazos. ¿Fue por machetazos? Sí, una pelea con un X vecino y pues lo golpearon, o más bien terminó en eso, ¿no? Era un campesino. Está bien dañada la gente. Sí, la gente bajo México. bajo condiciones de alcohol siempre es violentísimo. O sea, pero ¿no? también qué impresión del cuerpo humano de aguantar 25 machetazos. Sí, irte caminando al doctor. Pero fíjate que pudo haber ido a otro lado, ¿no? Es que hay, exacto, pero fíjate que al final entiendes cómo el cuerpo humano también puede soportar muchas cosas. Depende depende mucho de qué tanto te has consentido, ¿no? Porque estamos hablando de un cuate que acostumbrado al trabajo duro, a trabajar al sol, a ser un campesino. Yo con un dedo me desmayé. Sí, a lo mejor cualquiera de nosotros se pega en la cama, en la base de la cama y vas llorando por el camino. Miguel, ¿no? Ayuda, Miguel. Sí, entonces, pues sí, hay gran diferencia, ¿no? Sí. Cosas así, por ejemplo, allí vi mi primer masaje cardíaco en directo con toracotomía, así con tórax abierto. Meter la mano y hacer el masaje. No sé, hacíamos muchísimas cosas. Por ejemplo, otra cosa que me impactó mucho fue un asaltante que llegó a baleado. El dueño del negocio lo recibió a balazos. Sí. Y llegando al hospital, pues se veía que se iba a morir, ¿no? Y estaba él en una situación de mucha angustia, de mucha... Sí. Y finalmente, ¿cómo tienes que separar? Sí, la parte humana. Exacto. Es decir, la moral. Él es el malo, pero lo tengo que ayudar, ¿no? Es que ahí es donde entra la moral y la ética, ¿no? Sí, así es. Ética de atenderlo, moral de dividir. Claro, ahí constantemente teníamos esa situación, sí. ¿no? Sí, que pero al final supongo que gente llegaba y decía, no, déjenla morir. Muchas veces. Y en otras circunstancias también, por ejemplo, de violación y cosas así. Sí. También nos llegó un fulano que la mujer a la que quiso abusar lo mordió y lo dejó, casi le hizo ahí la rebanada y a mí me tocó suturarlo, ¿no? Y entonces, imagínate, pues todos, no, ponle cáñamo, ponle lo que sea, el hilo más grueso, la sutura más... Sin anestesia, que le duele. Ándale, cosas así, ¿no? Entonces, pues no estás en ese lugar, ¿no? A ti no te toca finalmente juzgar ni nada. Tienes que atenderlo igual que a cualquier otro, ¿no? No estás exento, no voy a decir que no, pero finalmente pues estás haciendo o estás enfocándote a una situación profesional, pues tienes que hacerlo, ¿no? Y una vez que salió de ahí de Balbuena, ¿qué siguió después? Ahí fue cuando decidí que yo quería hacer anestesia. Los anestesiólogos de ahí me impresionaron, me apantallaron, por decirlo de alguna forma. Todos esos casos, y te soy sincero, en esa época, pues los recursos tecnológicos que había en ese entonces eran precarios. No eran como para decir, wow, qué alta tecnología había. No, nada. Eran personas que estaban muy habituadas a manejar pacientes de muy alto riesgo con cosas muy básicas, de muy pues sí, con recursos muy precarios, con máquinas antiguas, con
Y ellos eran súper habilidosos, ¿no? Además de ser de mucho conocimiento fisiológico, ellos tenían muchas habilidades también manuales, ¿no? Poner catéteres, intubar, Sí. hacer el comportamiento del médico de urgencias siempre fue muy... Sí, solo vas ahorita o se te va. Exacto, Sí, es de muy rápida. alta, vamos a decir, exige un aplomo muy alto y una capacidad de decisión, ¿no? De tomar una decisión muy pronto. Sí. Y eso te llena de adrenalina, ¿no? Estás siempre, terminas Sí. agotado, pero cuando todo ha salido bien, terminas con una satisfacción enorme, ¿no? Y eso te atrapa. Yo creo que por ahí fue el por qué yo me decidí finalmente por anestesia. Y algo que sucedió también en Valbuena muy, muy curioso. Aparte, también en el materno infantil había un doctor que era muy preparado, era investigador además, y siempre me impresionó mucho. Pero, digamos, no lo había yo visto, voy a decir, no es difícil impresionarse bajo esas circunstancias. Por ejemplo, cuando yo hice el examen, nos decían, nos pedían que pusiéramos 3 opciones. Si no quedabas en la primera, podías elegir la segunda o quedar en la tercera. ¿ENARM? Sí, del ENARM. Ahora ya en ese tiempo, no, ahora sí. ya no, pero en ese tiempo se daba así. Como la prepa. Sí, Sí, bueno, ahorita ya es como si no te quedas. Ya sí, si no te quedas, adiós. Hasta el otro ya año, no te toca, sí. Entonces, por ejemplo, yo puse primero anestesia, después ortopedia y después urgencias médico-quirúrgicas, porque fueron las especialidades que vivía ahí y, Sí. que me impactaron mucho, Sí. ¿no? Pero, ¿por qué puse anestesia primero? Porque me hizo ver, hubo una ocasión donde los anestesiólogos, por alguna razón, no pudieron llegar en la guardia, en la noche, y el hospital se cerró. Entonces, tratándose de un hospital que era eminentemente quirúrgico, donde una muy importante cantidad de pacientes terminaban entrando al quirófano como una urgencia, sí, que no contara con anestesiólogos, pues era sí, inconcebible. Inconcebible, exacto. Entonces, finalmente te das cuenta que es un área médica que es completamente necesaria, ¿no? Entonces, pensando en que yo podía además estar en un área donde siempre se me iba a necesitar, pues eso me hizo decidirme finalmente que esa era el área que yo tenía que hacer. Y me gustaba, pues quedé muy atrapado en todo ese contexto, ¿no? Entonces sí, creo que no erré al final, ¿no? En haber tomado esa decisión. Una duda que, bueno, yo tengo y supongo que muchos también tienen. ¿Qué es lo que hace que anestesia? ¿Es un líquido, es un gas? ¿Qué es lo que hace? Hay muchas cosas. Ajá, porque entiendo que hay inyectable para cuando es una anestesia local y otra cuando es una anestesia general profunda, sí, ¿no? Es decir, hay, como nosotros lo vemos, podríamos separar las técnicas anestésicas en 2 áreas, ¿no? Una a través de anestesias regionales, como les decimos, y la otra a través de técnicas generales. Entonces, dentro de las técnicas regionales, pues está la infiltración local, ¿no? Que es cuando eliges, vamos a decir, una pequeña herida, poner ahí anestésico local para hacer el cierre. ¿Ahí qué líquido es? ¿Cómo se llama? Usamos varias cosas. Por ejemplo, hay como anestésicos locales, hay lo que es la lidocaína, que viene en presentaciones simples y con epinefrina. Usamos bupivacaína, que también puede venir en alguna presentación de este tipo o en diferentes concentraciones. Y usamos otro que se llama ropivacaína, que es otra evolución de los otros 2, que tienen efectos, todos estos medicamentos que les hablo tienen efectos diferentes, es decir, la lidocaína es de corta duración, la
bupivacaína es de duración mediana a larga y la ropi es de larga a muy larga, ¿no? Todos tienen sus precauciones y se usan de acuerdo a la, vamos a decir, al contexto de la cirugía, ¿no? Hay muchos procedimientos que se pueden hacer solo con anestesia local o regional, ¿no? Sí. Donde tú eliges un área que quieres anestesiar, desde un dedo hasta un brazo completo, o la mitad de la cara, o la mandíbula, o una pierna, en fin. La idea es que tú tienes el conocimiento anatómico para elegir los nervios que debes de infiltrar, ¿no? Con el anestésico. Para bloquear. Para lograr el área que tú quieres anestesiar. Esa es la técnica. De lo más común en ese sentido es la anestesia neuroaxial, que se llama, que la gente le dice la raquia, ¿no? Sí. Que es de la cintura para abajo. Tú accesas una parte de la columna vertebral y depositas ahí el anestésico y se duerme, pues, la sección. Hay, por ejemplo, ¿cómo lo deciden? ¿A la altura de L4, L5 o No, es o buscan una parte en específico? Siempre se calcula todo eso de acuerdo a ¿El paciente? al área, no, al área. Sí, depende si es para miembros pélvicos o para Así pie, es, todo. así es. Tú eliges, dependiendo de la zona que tú quieres bloquear, eliges la altura a la que vas a poner. Un ejemplo más común, por ejemplo, embarazo. cesárea. Exacto. Sí. Una cesárea tienes que tener una analgesia que vaya desde T6 hacia abajo. Ok. O sea, la columna vertebral Sí, tiene varias diferentes ramificaciones, niveles, ¿no? sí. Entonces tú los identificas anatómicamente. De acuerdo, elegimos, digamos, algunas partes del cuerpo para determinar las alturas. Entonces, Sí. Por ejemplo, el ombligo es T10, el apéndice gifoides es T6, los pezones es T4, Sí, por ejemplo, las más manos las cervicanas prominentes T1, S7. T2, sí. En fin, ¿no? Las regiones inguinales, estamos hablando de T2, L1, L2, ¿no? Entonces, depende de lo que vas a manejar. Por ejemplo, una cirugía que uno podría pensar que es de un nivel bajo en el sentido anatómico, Sí. la cirugía de testículos, ¿no? En un niño o en un adulto que vas a hacer un descenso testicular porque tiene el testículo arriba, y lo tienes que bajar, uno diría, bueno, pues tienes que tener anestesia o analgesia en la zona genital. Pero resulta que no solamente ahí necesitas la anestesia. Sí, no, porque todos los nervios vienen... El órgano embriológicamente viene de la altura del riñón, entonces tienes que bloquear desde T10, que es la altura del riñón, porque si no, cuando jalen el testículo vas a tener un efecto de dolor y de molestia, ¿no? A la persona. Sí, entonces, eso hace que sea, vamos a decir, necesario que te aprendas ciertos orígenes, ¿no? Ciertos niveles. ¿Por qué hay tanto miedo? O sea, bueno, entiendo que puede haber una lesión medular, supongo. Bueno, he visto complicaciones de ese tipo de anestesia que le llaman el síndrome de la silla turca a nivel hipofisiario, donde descansa la hipófisis. Bueno, pero aunque no es habría que ver el contexto de cómo fue una complicación anestésica. Sí, claro. En el caso de las anestesias regionales, puedes encontrar, o sea, se clasifican las complicaciones de acuerdo a la zona también anatómica. Por ejemplo, tú debes de depositar siempre tu anestésico lo más cerca del nervio, pero sin tocar el nervio. Sí. Esa es una condición. Porque si tú tocas el nervio con tu aguja, lo puedes destruir. Sí, entonces, claro. Eso implica una complicación. Por eso hay algunas situaciones donde, por decir, entras con una aguja muy grande, vamos a decir, a nivel de la cola de caballo, y tocas una raíz nerviosa con tu aguja, posiblemente puedes lesionar ese nervio. Pues es que justo en esa parte es la que te permite caminar, güey. Así es. Sí.
Hay muchos factores. Por ejemplo, pasó el profesor X. Por ejemplo, si decides una altura más cercana al tórax, la complicación más frecuente es que bloquees las fibras que aceleran al corazón. O incluso los pulmones. Y produces un paro cardíaco, ¿no? Sí. O bloqueas los músculos respiratorios y produces un paro respiratorio. Entonces, es un pedo. Desgraciadamente o afortunadamente, lo que pasa es que eso sí es un factor importante. Dentro de las complicaciones de un evento quirúrgico, sigue siendo el mayor número de complicaciones las anestésicas, ¿no? Okay. En la evolución de la historia de la medicina, antes eran 90-10, ¿no? Se morían por la anestesia el 90% y a lo mejor por la cirugía el 10%. Hoy ha cambiado, ¿no? Es decir, la anestesia ha perdido esa, vamos a decir... Ese tabú. Es que todo... No, lo que pasa es que... yo lo veo mucho con la tecnología sí evolucionó mucho la anestesia, muchísimo. Sí, ¿cómo era de hace 30 años? Claro, ahora. Eso dijo Howard Stark. Y no se diga 50, 60 años. Sí. Creo que una de las especialidades que más se benefició de la tecnología fue en la nuestra. Yo lo veo más reflejado justo en adultos mayores o incluso mis papás. O sea, que ven la anestesia como de, no, ya valió madres. O sea, si me anestesian completo ya ahí quedé. No, porque ahora esa es la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que la farmacología o tu farmacéutica que tenías hace 30, 40 años era muy limitada, ¿no? Sí. Tenías pocas sustancias y las que había tenían muchas repercusiones. Y hoy tienes un abanico muy grande de medicamentos y por lo tanto y medidas de control de administración y de efectos colaterales mucho más controlados que antes. Sí, claro. Entonces, pues ahora ya bajó, digamos, puedo decir, a menos del 1%, pero dentro de ese porcentaje las anestésicas siguen siendo las de mayor frecuencia, ¿no? Sí. Entonces sí se benefició mucho, pero desgraciadamente pues sí todavía es un factor, vamos a decir, que no puedes desechar, ¿no? Sí, no en una cirugía. De hecho, todavía hoy, bueno, sobre todo hoy, ¿no? Ciertos tipos de pacientes cuando se van a operar tienen que pasar primero por una revisión física completa para poderlos programar, ¿no? Sí. Porque dentro de esa revisión surgen cosas que dices, no, pues usted no va a aguantar, ¿no? Sí. No, mejor ni se opere, ¿no? Y cuando es el caso, porque se puede morir. Pasa al lado contrario, que es general. ¿Esa cómo es? No, bueno, en el caso de la anestesia general, ahí podemos dividirla otra vez en dos áreas. Lo que serían los anestésicos inhalados y lo que sería la anestesia endovenosa. Sí. Los anestésicos inhalados, podría decir que fueron los que surgieron primero como anestésicos generales. Desde que se inventó el éter y se descubrió o se procesó el óxido nitroso, que fueron los dos gases más utilizados en su momento, desde el siglo XIX, eso fue, digamos, la panacea, ¿no? Sí. Sí. Entonces, desde mediados del siglo XIX. Entonces, la realidad es que desde entonces nunca se ha dejado de usar gases anestésicos. Vamos a decir que esos gases inicialmente, pues, fueron aprendiendo las personas o los médicos de acuerdo a cómo les iba en el viaje, ¿no? Sí, bueno, sí. Y al tiempo fueron evolucionando con algunas otras cosas. Después vinieron el éter se mantuvo por muchísimo tiempo. Fue, digamos, la panacea desde mediados del siglo XIX yo diría mediados del siglo XX. Sí. Porque era lo más fácil de conseguir, lo más fácil de administrar y no se necesitaba ni siquiera una máquina de anestesia para darlo, ¿no? Uh-huh. Entonces fue utilizado a todos los niveles y en todas las zonas.
Sí. Porque además no necesitabas una instalación especial, ¿no? Con una bombita de vidrio ya tenías para darle a alguien, sí. Entonces, después, cuando se empezaron a generar gases medicinales ya más formalmente, yo creo que el primero fue el ciclopropano, que fue el que empezó con, digamos, ese boom de dar otro tipo de gas, ¿no? Sí. Tenía sus peligros porque era explosivo, entonces eso hizo que muchos hospitales, sobre todo los hospitales muy viejos, todavía hay muchos, Aquí no. que tienen sus quirófanos en los pisos más altos. Sí, por si explotaba. Porque si volaba el edificio, que volara al último piso, no la planta baja, ¿no? Sí, entonces, de hecho, también las unidades como de terapia intensiva, algunos están más abajo, y los de trasplante de médula también están hasta en arriba. otro lado, sí. Las tomas eléctricas, por ejemplo, todas, enchufes, encendedores, todo a nivel de arriba de 1.5 metros. Sí, nada la toma en de el oxígeno suelo, también está porque el ciclopropano era más pesado que el aire, entonces tendía a estar abajo. Por ejemplo, todas las sillas, las mesas, todo con cubiertas de hule para que no hubiera chispas. Y porque si no, pum, volábamos todos. Después... Nada de fumar en la azotea. Sí, no, olvídate, eso era impensable. Y ya más o menos para los 70s, entre los fines de los 60s y los 70s, llegó el alotano, que también fue, wow, eso fue vamos a decir, el gas más... más noble. No era noble, desgraciadamente no era noble, pero comparado con los demás, sí, ¿no? Con lo que se había estado usando, sí había una gran diferencia. Sí. Estaba más bueno. El problema es que era muy potente en alguna forma y era hepatotóxico. Entonces, sí te genera problemas hepáticos. Hubo muchos, incluso médicos y enfermeras que por pura contaminación con el paciente hacían hepatitis fulminante y se morían de una cirrosis. No, pues sí. Entonces, y sin tomar alcohol. Sí, y además ni siquiera la debían. La disfrutaron. Pero la verdad es que ese medicamento fue un parteaguas, ¿no? En cuanto a seguridad anestésica, porque al final, con todo y eso, sí, la cantidad de, digamos, de complicaciones que se pararon por los medicamentos anestésicos, sí, realmente se redujeron a una cantidad que comenzó a verse que era más segura la anestesia, ¿no? A mí todavía me tocó no solo alotano, enflurano, casi salvo el ciclopropano, me tocó óxido nitroso, me tocó incluso en la escuela usé éter, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano, que son todos los gases que ahora usamos para justo le iba a preguntar si usted alguna vez ha sido anestesiado localmente, sí, como práctica y eso. Sí, cómo no. ¿Y qué tal? Estoy feliz. Feliz. Otra dosis. Oye, y que era un compañero mío porque yo a lo largo de este tiempo ya tengo 30 años trabajando en esto. Y me he dedicado sobre todo a manejo de niños, porque es donde trabajo, no es un hospital pediátrico en la mañana. Y pues la verdad es que uno de los medicamentos que más uso pues son los gases anestésicos. Con los niños es lo más fácil de usar. ¿Por qué? Porque no tienes que someter al niño a 1, 2, 3 a piquetes antes de empezar la anestesia, ¿no? Entonces, te gaseas bien bonito, ¿no? Sí, pues sí. Y finalmente hace unos años me hicieron unos estudios endoscópicos y pues, me los hicieron bajo anestesia. Y decía mi compañero, no, tuve que usar el doble de la dosis que hubiera usado en cualquier otro cristiano contigo, mano. No se dormía. Sí, digo, es que demandaste mucho, ¿no? Y puede ser, es decir... El trabajar en un medio contaminado puede que eso te haga resistencia y te sea más difícil que lo duermas, ¿no? Por eso un colega resistente al alcohol. Sí. Se da con el alcohol, ¿no? Sí. De hecho, se usó en México, hay varios estudios de médicos en el siglo XIX que usaron el alcohol como anestésico endovenoso, no más que luego hacían unas cirrosis terribles. No, va directo. Sí, directo. ¿Y cómo se hace la valoración de un paciente para la anestesia? ¿Qué es lo que
como médicos ustedes valoran para decir si está apto o no está apto? Ya. O échele más. Sí, dale otro poquito. No, mira, haces vamos a decir, hay una clasificación que nosotros damos para poder decirle a la persona cuál es la posibilidad de una complicación. Hace muchos años se diseñó un esquema que hoy sigue vigente y es muy, muy escueto, muy simple, pero la realidad es que se sigue usando porque en la práctica es muy realista en cuanto a qué pasa con los pacientes, ¿no? Sí. Entonces, tú de entrada sabes que son 5 niveles de riesgo. Entonces, el nivel 1 son personas que son sanas, que no tienen ningún problema, ninguna enfermedad. Tienen buen que lo vienes Vamos a decir que de 50 años para abajo, todo aquel que está sano y que no tiene nada, no está en tratamiento, no tiene enfermedades, no tiene nada, entra en ese primer nivel. Entonces, las posibilidades de que se complique pues son como del 0.2%. O sea, realmente no esperas que tengas una complicación con él. Sí. Luego viene el grupo 2. El grupo 2 son personas que tienen algún problema, alguna enfermedad, lo que sea, pero controlado, ¿no? Está bajo control. Entonces, nuevamente ahí el porcentaje de complicaciones, solo por pertenecer al grupo 2, aumenta, pero no demasiado. Estarán en 0.4, 0.5%. Es decir, sigue siendo un porcentaje aceptable como para una cirugía programada y que se haga el procedimiento. Sí. Hablando de personas de 50 años para abajo. Y luego vienen los otros niveles, 3, 4 y 5. El 3 es no controlado. El que no está controlado, pero que se vale por sí mismo. Es decir, que todavía puede ir al baño, caminar, moverse. Ese ya sube un 4 a un 7%, independientemente de las razones. Luego el nivel 4, que ese ya no se puede valer por sí mismo. O sea, por sus enfermedades está postrado. Entonces, tienes de un 10 a un 20% de complicaciones, o sea, ya es bastante. Sí. Y finalmente el nivel 5, que es un paciente moribundo. Independientemente de si se va a operar o no, se puede morir en la anestesia. Entonces ese tiene 50% de posibilidades de morir. Entonces, ese primer acercamiento ya te permite hablar si no con el paciente, sí con los familiares, como para que tú vayas sentando el contexto de cuáles son las posibilidades de que haya un problema. Y claro, ya dentro del análisis de lo que es el problema que tiene esa persona, tú tienes que establecer cuáles son las mejores condiciones en las que lo puedes meter, ¿no? Sí. Porque pues no será lo mismo que venga con una diabetes descompensada, no será lo mismo si es hipertenso, no será igual si es hipertiroideo, si ya tuvo un infarto, si es hipotiroideo, en fin. No, si tiene todas. Tú vas sí, hay quien tiene 25 cosas. Entonces, de acuerdo al contexto del paciente, tú ya vas a analizar qué cosas debes de pedir para ver si el paciente está llegando en las mejores condiciones, ¿no? Si quieres un electrocardiograma, si quieres una radiografía, si quieres un X, ¿no? Lo que sea que te oriente a ver cuál es la condición de ese problema que él tiene. Y a final de cuentas, si todo eso está en orden, tú ya puedes pensar que se queda en ese porcentaje que habías explicado inicialmente, ¿no? Claro que si encuentras más problemas, pues eso tienes que plantearlo al familiar o al paciente para decir, pues usted, no sé, tiene 25 años, pero ¿qué creo que acaba de tener asma? Es asmático y acaba de tener una crisis hace 3 días. Pues es muy probable que en este procedimiento tenga otra crisis asmática y no lo pueda yo extubar o tenga yo que estar haciendo ciertas cosas o terminemos en la terapia. En fin, tú ya de acuerdo al contexto de cada paciente lo tienes que individualizar para poder dar el mejor pronóstico, ¿no? Pero sí, todo depende. El que es mayor de 50 años, ya de entrada, de cajón, tienes que pedirle
electrocardiograma, tienes que pedirle una radiografía de tórax y tienes que, si se puede, si tú no estás en el contexto de que vas a hacer tú la valoración, puede un internista, básicamente un médico internista, evaluar al paciente así de primera instancia para ver cómo anda, sobre todo a nivel cardiovascular. Sí, ¿no? Que le haga el interno. Y o pulmonar, ¿no? Que es digamos, los dos, el cardiopulmonar es lo más intenso, ¿no? Entonces, primero porque probablemente vas a usar la vía pulmonar para manejar respiración y administrar gases. Y el vascular o cardiovascular porque todo lo que hagas acá va a repercutir en el espirometría, gasometría, prueba de esfuerzo. Sí. Entonces, sí haces esas separaciones, digamos, pero yo creo que el abordaje inicial se da con esa entrevista donde tú especificas los niveles, ¿no? Sí. Y de acuerdo a cómo lo acomodas en ese nivel, ya te vas entrando más y más. Pero ya de entrada tú ya puedes pensar cuál es la posibilidad de que haya algún problema. Riesgo, sí. Sí, porque finalmente, por ejemplo, no es lo mismo que sea un asmático que tiene más de 6 meses de no tener una crisis y que no tiene ningún otro problema, ¿no? Y otro que a lo mejor no es asmático, pero tuvo un infarto hace 3 meses. No tiene poco. Y es la misma edad a lo mejor, pero exacto. O hay factores de riesgo, tienes que cambiar tu abordaje, ¿no? Sí. Pero sí, todo eso es individualizado a cada quien. Ya ha tenido tú partes de la clasificación inicial y desde ahí abordas otras clasificaciones y otros factores de estudio, ¿no? ¿Ha tenido algún caso complejo en la parte de anestesia? Uy, muchos. ¿O alguno que pueda resaltar? Sí, yo creo que desde mi punto de vista los casos más complejos son aquellos que interfieren con la vía respiratoria en alguna manera. Uh-huh. Entonces, para mí en particular, creo que mis casos más difíciles siempre son aquellos donde acceder a la vía respiratoria es más complicado, ¿no? Por ejemplo, niños con malformaciones de cara y de vías respiratorias, creo que esos son los más complejos. El anestesiólogo es el encargado de intubar. Sí, primero de asegurar por donde sea la vía respiratoria. Sí. Y creo que esa parte, tecnológicamente hablando, pues, regresando a la cuestión de por qué es que ahora, aunque siguen siendo muchas las complicaciones, por qué se han disminuido, es que sí nos hemos beneficiado de muchas cosas de eso, ¿no? Sí, bueno, ya vienen cámaras de alta definición. Vienen con lamparita y cámara. Fibra óptica. Eso para checar la separación de las cuerdas vocales. Y ¿qué más? Todo lo que son elementos de visualización a muy corta distancia. Sí. Porque finalmente cuando tú tienes un niño con un síndrome genético que está con múltiples malformaciones, sobre todo en la cara, pues anatómicamente a veces es imposible, ¿no? Sí. Un niño con un síndrome de Pierre-Robin, por ejemplo, que casi no tiene mandíbula y que tienen una apertura vocal limitadísima y tú lo tienes que intubar, vamos a decir, en los primeros 3 meses de vida, es casi imposible la intubación. Entonces, son situaciones de muy alto estrés, donde necesitas no una persona, sino tienes que estar 2 o 3 anestesiólogos simultáneos compartiendo ideas de cómo vas a acceder y cómo vas a abordar a ese niño, ¿no? En personas más grandes también el riesgo de romperle el diente, bueno, ha pasado mucho. Eso ya casi sería peccata minuta, ¿no? Sí. Hiciste que me acordara de un caso en particular de una señora muy grande, yo creo que tenía más de 90 años y era mamá de uno de mis maestros. Yo estaba rotando en la terapia intensiva en ese entonces. Sí. Y la señora era diabética, llegó descompensada con una crisis hipertensiva, ya una señora muy deteriorada con la edad. Sí. Y cuando por alguna razón terminó en terapia intensiva, no me acuerdo ya cuál fue la razón. Y ese día que yo estaba de guardia para acabarla de amolar, se puso muy grave y hizo un paro respiratorio. Entonces hubo que intubarla. Y el único que sabía o tenía más tablas que el resto de los compañeros, pues era yo. Y entré, la intubé y me llevé un diente.
Y finalmente al otro día mi maestro me fue a dar las gracias por haber intubado a su mamá. Digo, lo del diente fue... Sí, de menos, ¿no? Lo de menos, la señora no falleció ahí, ¿no? Digo, al final la señora salió, pero ya era muy grande y al poco tiempo de hecho falleció, pero fue por otras causas diferentes. Sí. Pero en ese momento... No comía bien. Sí me dio... Realidad. sí me dejó, vamos a decir... que a veces esas cuestiones son mínimas cuando, Sí, cuando la vida corre está, riesgo, ¿no? cuando está de por medio de la vida de la persona, ¿no? Sí, claro. Otro caso que nos fue muy diferente, un muchacho que en un asalto le dispararon en la cara y le volaron la mandíbula con el disparo. Entonces perdió la mandíbula. Entonces los plásticos en el GEA le quitaron varias costillas y le hicieron una mandíbula nueva. Sin embargo, esa mandíbula, funcionalmente hablando, sí, no tenía buen articular, temporomandibular, artrocinemática. Sí, digamos que su movilidad era mínima, entonces tenía poca apertura, tenía muchos problemas para la deglución, para tragar. Y en una de esas cirugías, porque se le hicieron muchas, que le retiraron material de osteosíntesis, de fijadores externos, y algunos quedaron sangrando adentro. Entonces, él pues estaba deglutiendo, pero en un momento ya no pudo deglutir adecuadamente coágulos de sangre, y entonces se tapó, se cerró y se murió. Y no lo pudimos ventilar, y no lo pudimos intubar. Entonces se murió. Estaba taponeado con la sangre. Sí, con la misma sangre. Y al no tener el acceso adecuado, pues no pudimos entrar. Entonces hizo hipoxia cerebral y a los pocos días falleció. Entonces, sí, para mí el manejo de la vía respiratoria sigue siendo lo más complejo y lo más fundamental. Es donde hemos evolucionado más, diría yo, en la anestesia, pero aún así sigue siendo... No, y aparte es complicado, bueno, porque sigue siendo el coco, ¿no? A mí en la carrera me enseñaron a justo hacer la intubación con modelos anatómicos, que no es lo mismo, porque obviamente en un ambiente de urgencias, de crisis, donde... Sí, claro, el estrés es diferente, a veces está en otros lados. Sí. Entonces, pues sí, es muy complicado, pero simplemente yo en esa vez que intentaba hacer la intubación, siempre es a tal altura tienes que meterlo, inflas el globito para que no se regrese, y después la insuflación para que veas que los dos pulmones se están inflando, porque muchos también cometen el error de no checar eso, y de repente se infla el estómago y no los pulmones, es de que entraron por la vía incorrecta. Así es. Y también que también eso ya tiene también formas de hacer el diagnóstico, ¿no? Ya hay capnografía, ya lo ves más panzón. Otros medios. Sí. No, y ahora también hay otras formas de diagnosticar. Cuando se inflama solo un pulmón, pues tienes el riesgo de que hay que detectarlo. Se puede colapsar el otro. Entonces, por una mala técnica de intubación. Sí, yo creo que eso sigue siendo el parámetro más importante que un anestesiólogo debe dominar a como dé lugar, ¿no? El manejar tus protocolos de vía aérea difícil, eso es algo que no te debe de fallar. Desde un paciente obeso, un paciente normal, desde un bebé, desde un prematuro, desde lo que sea, ¿no? Sí. Tú tienes que saber qué hacer para ventilar al paciente y que no vaya a morir porque no pudiste darle oxigenación, ¿no? Entonces, de hecho, ahora más que, sobre todo en el hospital pediátrico, no tengo yo ahí residentes de anestesia, esos están en el GEA González, pero en el pediátrico, por ejemplo, mi labor con residentes es sobre todo con residentes de la especialidad de pediatría, de enseñarles a manejar la vía aérea, ¿no? Yo creo que después de anestesia vienen los especialistas de terapia intensiva y luego los pediatras. Y de los pediatras, pues ellos, los pacientes que por naturaleza son difíciles de intubar, pues son los bebés, ¿no? Sí. Entonces son otros de los especialistas que se tienen que pulir muy bien con el manejo de vía aérea. Entonces, por ejemplo, a mí me toca a ellos enseñarles todo eso del manejo del niño para intubarlos, ¿no? Para manejarles, aunque no los puedan intubar, pero que los puedan seguir ventilando. Sí, ¿no? Que tengan aire todavía. Sí, que puedan estar X tiempo, por incluso horas, con dispositivos o con algún medio para que, si no se pudo dar la intubación, de todas maneras, el paciente tenga
tenga vida, ¿no? No se vaya a morir porque no puedes ventilarlo, ¿no? ¿Qué tanto influye la aparatología en todo este proceso? En anestesia yo creo que a mí me tocó esa transición. Yo todavía, a mí me tocó mis primeros años, puedo decir que mis primeros 6, 7 años fueron muy espartanos, ¿no? Sí. Porque aunque yo hice la especialidad en Pemex, en ese tiempo, pues aunque Pemex tenía recursos y tenía mucho equipo de última generación, de todas formas, en México en particular, pues no había tanta tecnología, ¿no? Sí, claro. Sí, había muchas cosas que todavía usábamos con polígrafos y cosas así de tinta y pajitas de... Una enfermera me contó que en ese tiempo las jeringas eran todavía de vidrio. De vidrio. A mí, yo hasta la fecha tengo por ahí 2, 3 jeringas de vidrio porque en sensibilidad son mejores que cualquiera de plástico que hay ahora, ¿no? Y más que uno utiliza las manos para hacer procedimientos, las jeringas de vidrio nunca van a ser superadas en ese sentido. Pero sí, a mí la etapa que me tocó fue mucho de clínica, ¿no? De estarme fijando todo el tiempo en el paciente, de estarlo evaluando. Tú le tomas la presión, tú le oías los pulmones, tú le oías el ritmo cardíaco, tú lo estabas constantemente tocando para ver su temperatura, o sea, todo era a mano, por decirlo así, ¿no? Sí, muchos sentidos. Sí, ¿no? todo era estar viendo al paciente, estarlo vigilando. ¿Y le ha tocado que justo cuando esté en una operación en quirófano se despierte un paciente? Sí, cómo no. Sí se ha dado el caso. Ya hablaré alguna de esas, pero sí. Sí se ha dado el caso. Aquí, terminando o cerrando esa cuestión de la tecnología, pues todo eso hoy ya no se hace. Es decir, claro. Yo, por ejemplo, mi principal lucha con mis residentes es que tengan la costumbre de primero hacer la clínica y luego usar los aparatos, ¿no? A eso iba yo. Porque los aparatos fallan. Sí. Y tu ojo clínico se va haciendo cada vez más experto y ese no te va a fallar cuando te está diciendo aguas, ¿no? Está pasando algo. Entonces, los aparatos son utilísimos, ¿no? Definitivamente te ayudan muchísimo, pero no deberían sustituir tu capacidad de análisis y de clínica. Sí, tu destreza. Así es, la tuya, la que has adquirido natural, con la experiencia. ¿no? Sí, claro. Sí, ese sería, por ejemplo, mi única crítica. Sí, el hecho de que te vuelvas tan tecnófilo que solo, no, yo no voy a dar anestesia si no tengo camografía, si no tengo esto, si no tengo el otro, si pues, necesito... Sí hay médicos así, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y no digo que no se deba cumplir un estándar. Lo hay, la OMS lo puso hace muchos años ya. Pero, creo que también viene en un país como el que vivimos. Sí. Y a veces las condiciones en las que se encuentran los hospitales, el hecho de tener a alguien diestro sin la necesidad de aparatos es indispensable, ¿no? Sí, y aquí hay que hacer una separación, ¿no? Porque luego también eso te trabaja en contra. Porque, por ejemplo, yo en lo personal todavía puedo dar manejos anestésicos sin necesidad de tantos aparatos, ¿no? Sí. Y sin embargo, no debes de abusar de ello ya, hoy, en estos tiempos. Porque ya hay una, vamos a decir, una recomendación, así es, una recomendación oficial, ¿no? Una norma oficial que dice que tú debes de tener ciertos elementos en tu quirófano. Entonces, el hecho de que de repente tus aparatos te fallen y tú puedas compensarlos con tu experiencia, no implica que después se acostumbren a no usarlos, otros a que no, pues es el maestro Jasso, déjale, no le pongas nada, quítale el monitor, él solito lo puede hacer. No, pues no, porque entonces ya no estás cumpliendo con lo que la norma oficial. Termina volviéndose una negligencia. Claro, entras en un terreno ya más peligroso, ¿no? Sí, entonces, claro. Todo va de acuerdo a los tiempos y dentro de todo lo que hay de novedad, tienes que cumplir unos
unos protocolos, unos niveles de seguridad, ¿no? Qué bueno, porque así pues te obliga como hospital y como unidad de atención a dar por lo menos un mínimo de calidad, un estándar. Por supuesto, sí. Hoy, ¿qué le aconsejaría a los jóvenes que se quieren dedicar a la anestesia? A la anestesia. Uy, buena pregunta. Bueno, primero que la prueben. Sí. No, yo creo que fíjate que este año ha ocurrido algo muy chistoso. Cuando yo entré a hacer la especialidad, no mucha gente quería hacer anestesia. Entonces, había muchos compañeros que habían hecho anestesia porque llegaban de rebote, ¿no? Uh-huh. Que habían querido ser ginecólogos, o habían querido ser pediatras o cirujanos o X especialidad y no habían encontrado cupo y los habían rebotado a anestesia. Y eso pues daba el problema de que a veces había una deserción relativamente alta, ¿no? En los compañeros, no todos querían seguir en anestesia. Sobre todo porque en ese tiempo había mucho todavía la idea de que pues anestesia, nomás le pones un chochito al paciente y ya que se duerma y que lo operen, ¿no? Sí. En realidad no habían medido todo lo que había que tener para entrar a ese contexto, ¿no? A esa carrera, a esa especialidad. Después, no sé cómo se movió el ENARM, que el ENARM ya obligó a que cada vez que se hacía el examen tenían ya que tener definida su área de especialidad. Pero ya no puedes cambiar. Sí, ya no podías cambiar. Entonces, los que entraban a anestesia realmente querían estar en anestesia. Entonces, nuestra incidencia de deserción bajó. Ya era raro que algún residente te desertara en el primer año porque pues realmente los que estaban ahí eran los que querían estar, ¿no? Sí, claro. Y así fue mucho tiempo. De hecho, de unos 6 años para acá, por ejemplo, se dio un boom de muchos residentes extranjeros, colombianos, peruanos, bolivianos, sobre todo de la zona de Sudamérica, que venían a México a hacer aquí su especialidad. Porque además la UNAM cambió la manera como los captaba. Ya no le quitaban las plazas a los mexicanos, sino que podían venir a México a estudiar y ellos pagar su colegiatura. O sea, la UNAM empezó a cobrarles colegiatura a ellos, independientemente de las plazas reservadas para mexicanos. Entonces, como en muchos de esos países, el hacer la subespecialidad resulta muy caro porque no tienen un plan de estudios como el mexicano. Sí. Hizo que mucha gente extranjera viniera, pero era lo mismo, es decir, pura gente que quería ser anestesiólogos, sí, claro, o lo que fuera. Entonces, lo mismo, tu incidencia de deserción siempre fue muy baja. Muy baja. Sí, claro. Pero este año en particular volvió a cambiar el sistema del ENARM. Entonces, nuevamente han entrado con la cuestión de las opciones y de que si no quedas aquí vas para allá. ¿A poco? Sí, y ya nuevamente volvieron a hacer ese mala jugada. Ese ajuste, ¿no? Pues qué coraje. Bueno, por ejemplo, tenemos una conocida que no se quedó el primer año en oftalmología y tuvo que esperarse otro año para volver a hacerlo. Bueno, igual en el sentido del examen, si tú decides no quedarte en esa área, pues tienes que volver a presentar el año siguiente. Pero, claro, por ejemplo, ya perdiste un año. Muchos de los que entraron, este año llegaron 12 residentes. Y en el primer mes renunciaron 4. Y eso es algo que no teníamos desde hacía 20 años. Entonces, sí nos sacó a todos de onda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque muchos pusieron como segunda opción anestesia, los que dejaron en anestesia y no querían estar ahí. Entonces, tuvieron que irse y al final, si quieren hacer otra especialidad, pues van a tener que volver a hacer el examen de la NAO. Sí, bueno, Pero, con otras 3 opciones. Pero pasó algo que no te pasaba antes.
Claro. Sí, eso también afecta en el modo de trabajo, porque ya cuentas con cierta gente que te va a ayudar. Claro. No, y como sea, es lastimoso porque estás quitando lugares. Claro. Si usted volviera a estudiar medicina, ¿volvería a estudiar la especialidad en anestesia? Sí, yo creo que sí. Sí, diría que sí, desde... ¿No le queda una cosquillita por ahí de probar otra especialidad? No. Fíjate que mi cosquilla es dentro de la especialidad de anestesia. Por ejemplo, cuando empecé anestesia, me atrapó mucho 2 áreas que eran pediatría y cardiología. Me encantaron. Las 2 áreas eran muy, muy interesantes para mí, me gustaban mucho. En el hospital donde yo hice la especialidad, digamos que la rama estrella era cardiocirugía, cardioanestesiología. Entonces, ¿por qué? Pues porque será una anestesia de alto nivel, ¿no? Uh-huh. Con mucho, voy a decir, la mayor parte del presupuesto se iba en pacientes cardiópatas, ¿no? Sí. Entonces, en esa temporada me fue muy bien a mí en esa etapa de hacer mis rotaciones en cardiología. Y mi maestro nos invitó a 2 de nosotros a hacer la especialidad. Sí. Y por cuestiones de presupuesto no me fui. Y además, pues porque también ya había una cierta presión familiar para ya ponerte a trabajar y ya, porque ya estaba yo casado, ya tenía hijas. Entonces, ahí hay un contexto que uno tiene que tomar en cuenta también importante. Sí. Y dejé la cardio. No hice cardioanestesia. Por destino, por cuestión de destino, me tocó trabajar en un pediátrico. Entonces, la cuestión de anestesia pediátrica, pues la hice sin querer, ¿no? Así ya se dio, todo se acomodó. Exacto, los planetas se acomodaron y yo fui a dar a un hospital pediátrico y ya llevo 30 años ahí. Entonces, siempre les digo que yo no soy anestesiólogo pediatra, soy R32 de anestesia pediátrica. Sí, exactamente, yo también digo. Yo no llevo 3 años trabajando, llevo 3 años de servicio. Sí, exacto. Ahora, ¿qué debo de... ¿Qué sería lo que yo recomendaría para alguien que quiere hacer anestesia? Primero que nada, que sea alguien que cuando estudió medicina haya quedado a gusto con su desempeño en farmacología y fisiología, porque son las 2 áreas base de la anestesia. Uh-huh. Okay. Todo lo que fue farma es una repetición en anestesia, ¿no? Volver a todo lo que es el análisis de la farmacodinamia, la farmacocinética, todo eso es primordial. Y la segunda parte en cuanto a fisiología es pues no puedes entender la anestesia si no entiendes bien el cuerpo humano. Cómo está funcionando el cuerpo. Entonces, sobre todo porque muchas de las cosas que suceden de manera lógica siguiendo patrones fisiológicos. Sí, exacto. Como decían, te sabes la fisiopatología si conoces la fisiología. Sí, claro, así es. Entonces, si no tuviste un buen desempeño en esas áreas, lo más probable es que cuando entres a anestesia te vas a dar un tortazo, pero bien bonito, porque no es esa cuestión de darle un chocho a alguien y ya que se duerma, sino que precisamente porque todas las personas son individuos distintos, entonces posiblemente tengas una vida relativamente azarosa, ¿no? Sí. Muchos pacientes serán muy tranquilos y tú te la llevarás muy calmada, pero de repente uno te hará arritmias, el otro te va a hacer espasmo, el otro te va a hacer... Sí, entonces tú tienes que estar... Sí, qué interacciones también con el medicamento que estás tomando. Y sepas qué hacer en ese momento, qué fármaco vas a dar, cómo lo vas a manejar. Entonces sí me doy cuenta, por ejemplo, sobre todo me doy cuenta en el pediátrico, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños con cierto grado de delicados tienen, a veces requieren sedaciones y cosas así, entonces... Para los pediatras es súper difícil manejar infusiones y manejar concentraciones y cómo preparar las soluciones para que aportes el medicamento al niño y que esté por más de 24 horas. Entonces, todos esos parámetros pues los vemos de manera natural
en anestesiología. Sí. Entonces les cuesta mucho trabajo entrar a ese mundo de bombas y de flujos y de concentraciones séricas y en situ efectores, etcétera. Entonces son áreas que requieren más experticia, entonces Sí, claro. para ellos les cuesta mucho, ¿no? Entonces, digo, finalmente, si tú tuviste nada de eso te disgustó cuando fuiste estudiante, pues lo más seguro es que anestesia te vas a desempeñar muy bien, ¿no? Pero sobre todo eso podría decir que la otra parte del gusto para ser anestesiólogo es que te haya gustado un área de urgencias, ¿no? Sí. Cuando ya estás hablando en términos de las materias básicas, esas dos. Pero hablando en términos de materias clínicas y de actividad clínica, urgencias. ¿Te gustó urgencias? Seguramente te gustará anestesia. Porque son áreas donde hay mucha... Sí, van de la mano, ¿no? Mucho manejo invasivo, Sí. ¿no? De poner chunches, atravesar al cliente con cualquier espada que tú te encuentres y darle la torre en ese sentido. Anestesia tiene todo ese tipo de cuestiones de poner aquí, poner allá, catéteres, punzos, es aparte de la cuestión académica, tus manitas tienen que ser, y es una broma que mucho hacemos con los residentes, ¿no? Que cuando llegan nuevos, a ver, enséñame sus manos. No sé, nada más quiero ver de qué tamaño son sus muñones, porque todavía no le salen dedos, ¿no? Y ya al R1 ya le salen unas yemitas, y al R2 ya son arañitas, y al R3 ya desarrolla los dedos completos. Pues porque conforme va pasando el tiempo, se van haciendo hábiles, ¿no? Sí, claro. Pues no sé si quieres agregar algo más, Pablo. No, pues agradecer que se dio el tiempo, doctor, de venir. Con mucho gusto. Sí, la verdad es que pues es muy padre y es muy interesante verlo desde una perspectiva, pues desde afuera, porque pues yo no estudio nada de eso y, ejemplo, el hecho de que hoy nos diera un consejo tan amplio sobre los alumnos o residentes que hoy quieran ser anestesiólogos, es importante porque a lo mejor a alguien le va a servir mucho este consejo, ¿no? Sí, sí. Y sí, la verdad es que a mí yo recordé mucho la sesión inicial que tuvimos. Sí. Porque sí fue un poco diferente, ¿no? No había pasado esa situación que ahora este año pasó, ¿no? Sí. De tener tantos residentes que renunciaran. La verdad es que sí en general a mis compañeros y a mí nos llamó mucho la atención, ¿no? Claro. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Que ahora de todo el volumen habían desertado tantos cuando son tibios. Tenía no tenía ese índice, ¿no? Dices, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué sucedió? Y cambió el sistema. Volvieron a meter una cuestión de darles a elegir. Y si no vienen con la idea más centrada en lo que quieren, sí se van a dar de golpes a la hora de empezar. Claro. Yo igual que también quería agradecerle porque pues, se dio la oportunidad de que, aunque no se pudo sacar la primera entrevista, dijo, órale, me avento la segunda. Sí, no, ningún problema. Muy bien, y creo que ningún problema, al contrario, yo estaba más apenado que ustedes porque desde el principio me había dicho Pablo que había que hacer la segunda toma. Y y la verdad es que las agendas son complicadas. Son complicadísimas. Pero la verdad creo que salió bastante bien. Bueno, a mí me gustó cómo quedó. No sé ustedes en casa cómo lo hayan visto. Ya saben que nos pueden dejar su like si les gustó. La verdad, ahora sí que gracias por su tiempo. No, hombre, y estuvo divertida la plática. Ya habrá oportunidad de más casos. Sí, de más anécdotas. Fuera de cámara. Sí, así es. Pues ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, van a estar aquí abajo. También no olviden suscribirse si les gustan más contenido como este. Ya saben que nos pueden ver a través de Lato Sensu todos los domingos. Y ya saben que nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta luego.